alguien a quien, como dije, aprecio mucho, el gran compañero, el licenciado Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior de la Nación. Muy buenos días, Guillermo, muchas gracias por estar acá con nosotros nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Gracias. Estamos acá viendo, se escucha un poco bajo, vamos a ver si es un tema del celular. Ahí está, ahora estamos. El placer es nuestro. Guillermo, le pregunto, cuál es su lectura, cómo estuvo viviendo todo lo que ocurrió desde las PASO hasta los cambios de ministros, hasta la carta de Cristina? ¿Cuál es su lectura de todo esto? Mire, el fracaso del gobierno lo venimos señalando que se iba a producir desde hace mucho tiempo. En términos cronológicos, el día que Cristina lo seleccionó o lo eligió, yo dije que había elegido al peor. Cuando empezó su gobierno, dije que tenía una orientación socialdemócrata, que era el tercer gobierno socialdemócrata de la dictadura para acá, y que iba a fracasar como había fracasado el de Alfonsín y el de la Rúa. Y hace un tiempo atrás dije que lamentablemente el presidente no era apto. Todo esto está manifestado desde hace mucho tiempo, con lo cual no me sorprende el resultado electoral. En todo caso, hay que reflexionar cómo se va a seguir. Claro, la falta de reflexión también tuvo que ver con las PASO para acá, cómo se desencadenó el proceso. Si bien la expresidenta dice que ella había anunciado que se perdían las elecciones, es medio extraño, porque, bueno, le tendría que haber avisado por lo menos a Kicillof para que no festeje. Cosa que todo el mundo lo vio festejando ese domingo. Me parece que el chubasco, como todo chubasco, es de sorpresa, por falta de diagnóstico, y lo peor, al tener un mal diagnóstico, la prognosis. Esto es qué es lo que va a pasar. El diagnóstico es lo que aconteció, la prognosis es lo que va a pasar. Por cierto, ahora hubo un cambio de gabinete, medio extraño, digamos, obviamente que Solá quizá no era la persona indicada para estar en relaciones exteriores, pero comparado con Cafiero, obviamente que es muy difícil para Cafiero poder ordenar, instruir a los que fueron sus profesores. Imagínense que los embajadores son gente de 60 años, 50 y pico de años, gente ya que está de vuelta, probada. No es fácil. Esto es como si usted pusiera un cura que recién se ordena a ser papa. Mire, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que pueda lidiar con los obispos y con los cardenales. Bueno, esto le va a pasar a Cafiero. El jefe de gabinete es un hombre del peronismo, compañero, sí, con una dinámica peronista, sí, pero en el marco de un espacio económico que definió el ministro, que sigue siendo socialdemócrata. Así que más allá de los impulsos iniciales y empezar a hacer las reuniones de gabinete a las 7 de la mañana, lo cual está bien, y una serie de cosas, y caminar de acá para allá como si estuvieran en campaña, usted piense que el jefe de gabinete administra el presupuesto, es el último responsable porque así lo dice la Constitución, de la Hacienda de la Argentina, y ellos llevan muchísimas horas de escritorio, pero muchísimas. Así que o va a delegar el trabajo y se dedica a hacer la campaña que está haciendo, o va a trabajar y no puede salir a la calle. Las dos cosas no puede hacer. Precisamente la figura del jefe de gabinete es para sacarle al presidente los trabajos administrativos. El jefe de gabinete, si trabaja de jefe de gabinete, es un trabajo gris. No es el trabajo de esplendor, no es la estrella del gabinete. Precisamente es un trabajo gris, casi diría trabajo de un contador y de algún asesoramiento. Bueno, dada la incompetencia de Fernández, emerge una figura importante que está haciendo no el trabajo de jefe de gabinete, sino un trabajo distinto,
no voy a caracterizar como de presidente porque no corresponde, hay un presidente, pero un trabajo distinto, no común para un jefe de gabinete, pero a su vez en un entorno y un espacio económico, como lo he definido, socialdemócrata, que no tiene ningún futuro. En la foto que él se sacó de la primera reunión de gabinete, si bien sacaron la foto de una manera tal que él quedaba en el centro, y obviamente el centro es la figura más relevante, en esa foto el más importante seguía siendo Guzmán, que es el que va a acordar con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que de alguna manera diseña todo lo que está pasando, porque el que firme el acuerdo, y en este caso es el presidente, dado que ahora la hoja está en blanco, tuvieron 2 años para escribir, no escribieron nada, esto significa no pensaron ninguna política desde los sectores populares para honrar los compromisos con el fondo, pero no a costa de la sed y el hambre de los jubilados. Bien, lo va a escribir el fondo. Y ese que lo firme, que es Alberto, va a terminar piel y hueso. Entonces lo que le queda es negociar con los que vienen su futuro. Y él sabe que los que vienen no es en el marco de lo popular, son los amarillos combinados con rojo y blanco. Bueno, muy bien. Ahí está negociando y todo ese proceso necesita un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio va a ser Cristina, porque lo definen los medios el chivo expiatorio. Cuando te lo empiezan a sacar como el responsable de todos los males, de lo que hizo y de lo que no hizo. Ya pasó con Menem, ya pasó con Alfonsín antes, ya pasó con De la Rúa, y va a volver a pasar si no se cambia este futuro que lamentablemente estoy describiendo y que solo puede ser modificado por la voluntad del peronismo, si el peronismo decide hacer un gobierno peronista que a esta altura tiene que ser sin él y sin ella. Pero bueno, esto tiene muy bajo grado de probabilidad de ocurrencia, pero si no, el destino te diría que ya está cantado. Claro, eso no es un panorama muy alentador si las cosas siguen así, digamos. Por más, porque se han hecho anuncios, se habla de un cuarto IFE, que no sería en realidad un cuarto IFE, sino como una ayuda focalizada, algo así dijo el ministro de Trabajo, ¿no? El tema de aumento magro en el salario mínimo, o sea, son cosas que en realidad me parece a mí que no estarían cambiando el rumbo económico, como que lo que criticó Cristina, que fue el ajuste, no se modificó. Se sigue pagando al fondo, se hizo un gran pago al fondo. La carta de Cristina también es irrelevante. Imagínese que dice que el peronismo es el gran perdedor en esta elección. El peronismo no ejerció en el hecho económico durante el gobierno de Fernández, no es un gobierno peronista. Por lo tanto, no hizo ninguna gracia al peronismo que ella diga que esta es una derrota del peronismo cuando se aplicaron políticas casi radicales. La verdad que esa carta primero tiene mal los datos, después tiene mal el diagnóstico y sobre todo piensa que el problema es de hombres y no de políticas. En la misma carta dice, lo llamó a Guzmán para no cambiar, entonces ¿qué quiere cambiar? Pero no entiendo. Si la carta tiene un dejo de crítica a lo económico y en la misma carta dice que llamó a Guzmán para decirle que ella no lo quería cambiar. Pero la verdad es que no lo entiendo. Si hay algo más desconcertante que eso, la carta es que dice que el peronismo sufrió la derrota más importante de su historia, lamentable. No es el peronismo el que sufrió la derrota, acá estas políticas no fueron peronistas. Así que esa carta, la verdad que Cristina la podía haber obviado. ¿Y usted cree que el voto fue un voto bronca, que fue un voto que tiene que ver con estos problemas económicos? ¿Y por qué un voto que se dirige hacia los sectores que ya sabemos que también fracasaron, ¿no? Porque está bien, el gobierno no va bien, pero lo que fue el gobierno de Macri también fue catastrófico. Entonces uno dice, ¿por qué se vuelve a elegir eso, no? Sabiendo que también fracasó. Sí, eso es cierto. ¿Será porque es peor? ¿Será porque es peor? ¿Qué es lo que es? Es peor. Todos los indicadores están peor.
¿Y pero qué? El gobierno de Macri fue un desastre, Sí. porque Macri es un inútil. Sí. Pero este es peor. Y quedó demostrado en las elecciones, cosa que también dije. Cuidado que este es peor que el de Macri. Sí, es verdad. En todo caso, sí, lo dijo ya. En todo caso, lo que correspondería sería generar un gobierno peronista con políticas peronistas, sobre todo en lo económico, que es lo que hoy le da el carácter a este gobierno. ¿Y qué nos falta para poder lograr eso? Para decir, bueno, vamos a formar una alternativa peronista que realmente pueda... Y hacer en este gobierno y en este momento, hacer una política económica peronista. El peronismo tiene los cuadros para hacerse cargo. No Moreno, eso no yo, ya me parece que mi presencia va por otro lugar. Pero tiene los cuadros, los 50 cuadros que necesita en el área económica para hacerse cargo de la gestión, el peronismo lo tiene. Pero bueno, usted fíjese que al no cambiar a Guzmán no cambió nada. Claro, no cambia nada. Casi usted imagínese que esto no va a ser por el ministro de Educación, que ahora sale a explicar que en realidad se lo ve despechado en el reportaje que le hacen, y bueno, de alguna manera tiene razón. Imagínese cuando saca Blas Solá. Está bien, ¿no? Bueno, esto tampoco tenía que ver con el ministro de Ciencia y Técnica, pero escúcheme, no se lo puede ni evaluar al ministro de Ciencia y Técnica. Claro. Es ridículo esto. Los cambios que han habido son cambios que no iban al núcleo duro. Le vuelvo a decir, el jefe de gabinete hoy ocupa desde la política el centro de la escena, pero lo relevante es la economía. Y la economía no cambia nada. Y yo no lo escuché en Y yo te digo que tenga cuidado con eso de no pagarle al fondo. Sí. Si alguien dice no pagarle porque me pareció de su mensaje que quizás... Yo le digo, mire, si no le va a pagar al fondo, usted tiene que tener muy claras las consecuencias. O sea, usted es abogada, sí, y una buena abogada. Bien. Gracias. Usted no le diría a nadie vaya y mate a 3 personas, porque sabe las consecuencias, ¿no? Entonces, yo le digo que con la misma seriedad hay que hablar sobre la posibilidad de no pagarle al fondo. Si no se tiene con humildad se lo digo, si no se tiene el total del formato de lo que va a acontecer, mejor guardar silencio. Claro, pero si no se saben cuáles son las consecuencias, mejor guardar silencio. Yo simplemente le digo, el fondo son todos los países del mundo que lo integran. Y todos los que usted conoce, si nos tomamos el resto de la entrevista para que empecemos a nombrar país por país, están en el fondo. Quizás algún país del mundo que prácticamente no conocemos ni tenemos intercambio, como Corea del Norte o alguno más, no está en el fondo. Pero todos los que conocemos están en el fondo. Entonces yo le digo, mire, no es gratis pelearse con el mundo. Ahora, si usted piensa que la Argentina se puede pelear con el mundo, perfecto, pero tiene que saber las consecuencias. Si nos vamos a pelear con el mundo como Corea del Norte y vamos a vivir, perfecto, si el pueblo lo acepta, adelante. Pero no es gratis no pagarle al fondo, ¿eh? Porque las sanciones son tremendas. La Organización Mundial del Comercio, con la cual la Argentina discutió y mucho, es una organización muy importante, pero casi no tiene capacidad de sanción. Entonces, es un ámbito de reflexión donde hacen señalamientos, pero las capacidades de retaliación son muy menores. No es así con el Fondo Monetario, ¿eh? Mire, cuando el ministro fue a acordar con el Club de París, recientemente este ministro, el Club de París le dijo, no hay problema, la plata que usted me debe es poca. Yo le digo todo que sí, pero acuerde con el fondo. Acuerde con el fondo. Ha sido buscar por ahí una manera porque lo que nosotros nos decíamos es que esta deuda se tomó, el pueblo no fue beneficiado con esta deuda, la tomó un gobierno que hasta incluso se violó el mismo estatuto del fondo, ¿no? Por la cantidad, por el volumen de la deuda. No es cierto, esas son cosas que se dicen, no es cierto.
No es cierto, esas son tonterías que repiten, no sé por qué. No se lo digo a usted, porque usted lo que hace es repetir y usted tiene otra formación. No es cierto lo que dice. No se violó ningún estatuto, porque todo estatuto tiene las excepciones si es aprobado por el directorio, y usted lo sabe eso como buena abogada que es. Usted lo sabe. Bueno, entonces, ¿pero cuál es la solución entonces? Bueno, ¿Se puede negociar? O sea, ahora vamos a la solución, pero primero tengamos claro esto, porque si no repetimos cosas que están mal, y los medios de comunicación no están para repetir cosas que están mal. Usted lo sabe, que un estatuto es modificado por sus miembros en el momento que quieren. Entonces, las excepciones están contempladas. Cuando el directorio del fondo aprueba como hecho formal el acuerdo con Argentina, está modificando en ese momento el estatuto. Y entonces es legal. Ahora, ¿a usted le parece razonable que un presidente se queje porque le dieron crédito? ¿Usted se imagina un presidente africano que lo escucha a Alberto quejándose porque le prestaron plata? Que póngase en la cabeza del presidente congoleño, o ugandés, o el que usted quiera. ¿A usted le parece razonable? ¿Usted se quejó alguna vez porque le prestaron plata? No. Y entonces, ¿por qué no utilizamos el sentido común? Porque deformamos la información y el conocimiento de los que hoy están desarrollando su personalidad. Y a los mayores, desde el principio de autoridad, que implica tener un micrófono, ser un dirigente político y demás, le estamos diciendo la cosa equivocada. Yo no sé por qué dicen eso. Como también dicen, no sabemos a dónde fue la plata. Pero ¿cómo no la vas a saber? Si vos estudiaste contabilidad en tu carrera, ¿vos te pensás que en la Argentina no funciona la ley de la partida doble? O sea, que la plata entra en el Banco Central y como el presidente afgano de repente la puso en un helicóptero y se la llevó. ¿Pero qué piensan? ¿Que la Argentina es Afganistán? ¿Pero qué les pasa? Cualquier movimiento de plata en la Argentina, sobre todo del Estado, se registra por partida doble, con cuentas activas y pasivas. Por eso cuando el presidente dijo voy a investigar, voy a ordenar la investigación en el Congreso de la deuda, ¿y qué pasó con eso? No es que no pasó nada, ¿eh? A los 15 días había un informe del Banco Central que le explicó con lujo de detalle dónde fue a parar la plata. Lo que pasa es que cuando le explicaron a dónde fue a parar la plata, no le gustó. Ah, bueno. Pero una cosa es que no te guste, y a mí me puede no gustar, seguramente, y otra cosa es decir no sabemos dónde fue la plata, y el pueblo no fue beneficiado. ¿Y qué tiene que ver el resto de los países que te prestaron la plata? ¿Qué tienen que ver? Imagínate, vos me pedís plata, estás casada, se la doy al matrimonio, y después venís vos y me decís, no, mi marido, mire lo que hizo con la plata. ¿Y qué culpa tengo yo? Me la debes igual. Ahora, esto que es de sentido común, esto que es lo que... Mire, si no, no vamos a ir a ningún lado, ¿eh? Cada vez vamos a estar peor. Repitiendo esa tontería de Alberto Fernández, no vamos a ir a ningún lado. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Claro, eso, ¿cómo se sale? ¿Cómo se sale? Con un esquema económico peronista. Primero, lo más grave que vas a tener es el tema de abastecimiento. Por eso tenés que poner un equipo de alto nivel en el mercado central. En el mercado central, que es el centro de logística más importante de la Argentina por excelencia. Tenés que poner un equipo muy importante en la Secretaría de Comercio, porque tenés que hacer un acuerdo de precios, salarios, tarifas, tasa de interés, y hay que monitorearlo, y hay que saber, hay que no solo tener conocimiento universitario,
sin haber caminado la calle. Claro, claro. Porque los empresarios, si a vos te confrontás con un abogado en un juicio, a los 3 minutos te estás dando cuenta si el abogado es de fuste o no. Decime, ¿no es así? Sí, sí, sí. ¿Y vos te pensás que cuando vos le ponés un funcionario que en su vida compró y vendió nada frente a un empresario, cuánto tarda el empresario en darse cuenta que está hablando frente a un pavote? Ahí mismo, nada. Entonces, claro. ahora todo lo que estamos diciendo es de tan profundo sentido común. Muy bien. Tenés que poner un equipo en el Ministerio de Economía. Porque alguien le tiene que dar coherencia a esto. ¿Qué significa darle coherencia? Que tenés que empezar a gastar menos de lo que recaudás, como hacía Kirchner. Y que tenés que venderle al mundo muchísimo más que lo que le comprás. Por lo menos tenés que tener una diferencia entre 15 y 17 mil millones de dólares. Si yo, en el año 2002, le dije al mercado que íbamos a tener un objetivo de 12 mil millones de balanza comercial, vos eras muy joven, pero quizá lo podés buscar por ahí. Moreno puso el objetivo de balanza comercial para este año, 12 mil millones de dólares de superávit. No teníamos este endeudamiento. Imagínate que hace 8 años atrás, o 9, y no teníamos este endeudamiento. Ahora necesitas entre 15 y 17 para más o menos funcionar. Y resulta que este año vas a tener una balanza comercial, superávit de balanza comercial, menor que el año pasado. Bueno, tercero, cuarto ya, quinto. Tenés que poner un equipo de recaudación que entienda lo que hace, tanto en la DGI como en la aduana, como en la seguridad social. Y el recaudador general tiene que ser una mujer, un hombre de vasta experiencia. Por lo que hablamos antes, esas mismas características que el secretario de Comercio. La diferencia que ese es el que recauda. Tiene que ser gente con mucha expertise, que entienda lo que pasa en el mercado. Tenés que ordenar la política monetaria desde el Banco Central. Y tenés que hacerte cargo del mayor instrumento que tiene el sistema financiero, que es el Banco Nación. Todo eso son decenas de compañeros, alrededor de 50. Perfecto, están. Obviamente que para gastar menos de lo que recaudaste tenés que aumentar la recaudación. Y tenés que ir a la pampa húmeda, hablar con los dueños de la tierra y decirle, mire, llegó el momento de este ahorro forzoso, les toca a ustedes. Este es el instrumental técnico para que ustedes, los terratenientes, ahora pongan la plata. Bueno, no, porque se van a enojar. Y si no se enojan los jubilados. Claro. No hay tortilla. Bueno, no se hace tortilla si no rompe los huevos. Hay que explicarle. Y después sí, hay que tocar los intereses. Es así. Bueno, muy bien. Después que haces eso, tenés que tener una administración austera, como corresponde. Después tenés que poner las tarifas de la energía en función a sus costos. Para eso tenés que hacer costos, no es tan difícil. En 2-3 días tenés el costo, no el precio, el costo de la electricidad. ¿Cuánto te sale generar energía en el Chocón? ¿Vos lo sabés? No. ¿Cuánto cuesta hacer un megawatt en el Chocón? ¿Vos lo sabés? ¿Cuánto cuesta un barril de petróleo en la Argentina con exploración y explotación? ¿Vos lo sabés? Entonces, ¿cómo opinamos de las tarifas si no hacemos costos? ¿Cómo sabemos que están caras o baratas? Sí, ¿cómo pagan subsidios si no saben calcular los costos? ¿Por qué le regalan plata a las empresas si no saben si están ganando o perdiendo? Pero esto es ridículo si no se hace costos. Mirá, todo este absurdo, que obviamente ya empezó con Kicillof, ministro de Economía. Siguió con Macri y termina con Alberto. Este ciclo económico, lamento decirte que empezó con la devaluación de Kicillof. Del 2014. ¿Está bien? Sí. Ahí cambió la conceptualización peronista. Y ya empezamos a ser castigados en las urnas y ahí seguimos. Ahí seguimos. Sí, en el 19, como vos bien dijiste, fue un desastre el gobierno de Macri. Y entonces se planteó otra opción. Pero al poquito de arrancar se arrancó muy mal. Y entonces ahora lo castigaron fervorosamente, con ganas, a este gobierno socialdemócrata.
Sí, sí. Ayer justo lo escuché en una entrevista, usted estuvo en C5N, lo escuché hablando de esto, de que ponían que discutía por eso, ¿no? Decía, no, esto empezó con Kicillof. Y aparte, en un momento en esa entrevista, usted dice que Grabois y Espert son parte de... Es como una discusión dentro de la Unión Democrática. Eso Claro. me gustaría que lo... Porque le Y discutían la mucho sobre Unión, cómo puede ser que Grabois sea igual que Espert. Eso me y gustaría bueno, que... ¿qué fue la Unión Democrática? La conjunción del Partido Comunista y la sociedad rural. Sí, Esto es lo mismo. Tienen la misma cabeza, uno es socialdemócrata, el otro es neoliberal. Es el consenso de Washington, los dos hicieron lo mismo. Los dos piensan igual. Piensan igual, en términos económicos estoy hablando. claro, claro. En términos económicos piensan lo mismo. Son socialdemócratas. Lo único distinto es el peronismo. ¿Cómo ve el surgimiento de Milei, de Espert, la cantidad de votos que tuvo Milei en Capital? ¿A qué responde eso? Y yo, la verdad, que no me asustan. Si parte de la juventud busca la libertad y quiere la patria, van a terminar siendo peronistas, porque los grandes luchadores de la libertad siempre fue el peronismo. Tanto hablar del Estado, Kicillof, el rol del Estado, Cristina, que el Estado, que los pibes al final se quedaron sin oxígeno. Y buscan oxígeno. Y el que ofrezca ese hecho de rebeldía, ahí van. Y eso fue lo que ofreció Milei. Ahora, cuando usted tiene que ir a implementar lo que está diciendo Milei, es imposible. Por eso yo le digo que es un anarcocapitalista. Bueno, eso es imposible. A la larga, todos esos muchachos, a medida que van evolucionando en su vida, terminan en el peronismo. Y van a ser muy bien recibidos. Y pasa que son pensamientos muy distintos, ¿no? Porque ellos hablan de el libre mercado, pero si Perón decía un gobierno esclavo de un pueblo libre. Perón decía un gobierno esclavo de un pueblo libre. Perón lo decía. Si el pueblo es libre, es libre. Si el pueblo es libre, ¿qué es lo que queremos decir nosotros? Por eso digo, esto, si sirve para algo, es para encontrar la profundidad de los conceptos. Y muchas de las cosas que se dijeron son tonterías y están mal. Cuando hablan tanto del rol del Estado, nosotros no somos marxistas. Claro. Nosotros no estamos en contra de la propiedad privada. Nosotros no estamos en contra del libre ejercicio de las actividades industriales y comerciales. Nosotros lo que hacemos es emparejar la cancha para que el pez grande no se coma chico todo el tiempo. Defendemos la libertad del zorro, pero también de las gallinas. Pero no sé lo que me quieren decir. Cuando Kicillof dijo yo te puedo fundir, Roca, y quería fundir Techín, ¿qué es lo que quiso decir Kicillof en 678? ¿Vos lo entendiste? Sí. ¿Y qué quiso decir? ¿Que iba a fundir Techín? No, la verdad que no. Y bueno, esas tonterías no Sí, se sí. pueden repetir. Bueno, eso no tiene nada que ver con el peronismo. No. El peronismo lo que Al quiere contrario, son tienen que empresas levantar esa fuertes. empresa. Claro. Y entonces vos definís las reglas del juego, y con esa regla del juego que favorecen a los de abajo, los de arriba tienen que transitar. Por eso te dije que llegó el momento del ahorro forzoso con los terratenientes. Pero ¿eso qué tiene que ver con el mercado? El mercado existe antes del capitalismo. ¿Qué es lo que quieren decir con esto del mercado? ¿Que el peronismo no respeta el mercado? Pero si alguien respetó el mercado fue Kirchner, al punto que trabajaba con superávit fiscal. Claro. Por eso te digo que cuidado con estas cosas que se dicen. No, lo que uno lamenta es por ahí que por ahí es así, bueno, que no se
que no se pague la deuda con el hambre y el sudor del pueblo. Eso es lo que uno es, porque realmente es como que uno ve no que es seguimos en ese círculo. Eso sí está bien. Eso sí está bien. Pero ahí el concepto no es no pagar. El concepto es pague, pero no con la plata de los jubilados. Eso es lo que está diciendo vos. Bueno, sí. Claro, bueno, entonces no es no pagar. Pague, pero no con la plata de los jubilados. ¿Usted estudió y sabe? Sí. Haga el esquema para pagar sin que sea con la plata de los jubilados. ¿Cómo no? Aquí lo tiene, se lo acabo de contar. Claro. Pero para eso tiene que ser peronista. Ahora, muy distinto es pensar que solo podés pagar con la plata de los jubilados. Sí, porque entonces a vos te ponen contra la pared y decís, entonces no pago. Entonces tenés que tener muy claras las consecuencias. Y ahí es donde se ponen de acuerdo los neoliberales y los socialdemócratas, porque los dos están en el fondo. Siempre el presidente del Fondo Monetario fue europeo. ¿Por qué te pensás que es esta señora que preside el fondo? ¿Neoliberal o socialdemócrata? Ay, no sé, socialdemócrata, supongo. ¿Viste? Sí. ¿Viste? La que Es te lo quiere mismo. cobrar, Sí. la que te quiere cobrar con la sed y el hambre de los jubilados, son los socialdemócratas. O sea, Grabois en el pensamiento profundo, por más que después entre ahí en una estancia y diga estupidez y después se va. Son lo mismo. Tanto Esper como Grabois, cuando hablan de economía, dicen lo mismo. Porque es el viejo esquema de todos contra el peronismo. Todos contra el peronismo. Claro, todo el pensamiento antiperonista, más allá de que sea de izquierda a derecha, como contra el peronismo. Es contra el peronismo como fue la Unión Democrática, donde se juntó el Partido Comunista con la sociedad rural. Y yo no sé, que me preguntaron varios oyentes que sabían que él lo iba a entrevistar, y me preguntaban si desde su partido de Principios y Valores habían tenido un plenario o algo, ustedes llamaban a votar a alguna de las opciones para el 14 de noviembre, o no, o si hay un mensaje en base a eso. Me preguntaron varios. Sí, es una pregunta interesante. Nosotros arrancamos de abajo para arriba, y por lo tanto, como hace siempre el peronismo, y por lo tanto cada distrito, porque pasaron una cantidad de distritos, cerca de 20 por ahí, que van a disputar las elecciones para concejales y consejeros escolares. Bueno, muy bien. Cada uno está haciendo de los que pasó y de los que no pasaron su marco de alianzas. Claro. Que no van a ser el mismo. Así que lo que queda por resolver es mi voto individual. O de algún otro compañero. Bueno, eso obviamente yo no voy a votar a los amarillos, eso está claro. Está claro que los que hoy tienen toda la posibilidad de ganar, yo no lo voy a votar, eso me parece. Eso obviamente que no voy a votar ahí. Después seguiremos conversando con las dos opciones que están. A ver cómo se desanda el camino de acá hasta el 14 de noviembre. Porque usted no va a pensar que esto que vio esta semana es como va a seguir, ¿no? Ya está todos los medios diciéndole, mire, esto, porque es la realidad. Se empieza a imponer la economía. Bueno, se empieza a imponer la economía. Usted imagínese que ayer ese dólar, entre comillas, libre, que se transa entre acciones acá y acciones en Estados Unidos, usted compra una acción acá en pesos y la vende en Estados Unidos en dólares, por lo tanto, dividiendo los pesos sobre los dólares le da el tipo de cambio. Está bien, usted entró, compró una acción acá, pagó tantos pesos, va a Estados Unidos y la vende, obviamente no va, es a través de su agente, la vende en dólares. Bueno, con tantos pesos se queda con tantos dólares, sabe a cuánto compró los dólares. Bueno, eso estaba a 195 ayer, ¿sabes? Sí. O sea, ayer hubo argentinos, empresas o lo que fueren, que llevaron una montaña de plata a su agente, y ese agente le dijo, en tu cuenta en Estados Unidos en dólares tenés toda esa plata dividido 195 y esos son los dólares que tenés. Más las comisiones también, alguna otra que anda por ahí. Pero bueno, eso no es lo que estamos hablando.
Entonces está claro que eso es una situación que se va a ir reflejando a medida que pasen los días y la semana. Hasta el 14 de noviembre veremos cómo es. Y en ese marco opinaremos. Bien, bien. Y sobre la cuestión de la seguridad, con Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad, ¿cómo lo ve? Es un buen compañero. Obviamente va a ser una gestión superior a la que había, pero no creo que sea por ahí el tema. Si el tema de seguridad en la provincia de Buenos Aires está en manos de Bernie. Sí. No va a pensar que la seguridad en la provincia era una responsabilidad de la señora que se fue, como tampoco es una responsabilidad de Aníbal, ¿no? Bueno, y a Bernie no lo cambiaron. Por eso le digo, los puntos que tocan son los puntos que no se tocaron, no se cambiaron. Si uno lo interpreta bien. Ahora, si usted va a decir que los problemas de seguridad, tal cual está la estructura jurídica hoy en la Argentina, es del ministro de Seguridad Federal, está equivocada, porque el jefe de la policía es Kicillof. O yo estoy equivocado, la policía de la provincia, no estoy hablando. Claro, sí, sí. Y entonces... No, yo coincido en que para mí fueron todos cambios superficiales. No creo que lo más importante se haya modificado en absoluto. Cambios superficiales, por la coyuntura electoral. Si no se cambió de fondo, tampoco se cambia ni el sentido ni la profundidad del camino. Con lo cual siguen transitando por el mismo lugar, un poquito más en un borde, un poquito menos. Si vos vas por la ruta más por el lado de las líneas blancas, o vas por el lado de, punteadas, o vas por el lado de la línea blanca continua, bueno, es un detalle, pero vas en la misma dirección y a la misma velocidad. Guillermo, realmente es un gusto haber conversado con usted. Siempre uno aprende un montón, le sirve para reflexionar un montón. Y le dejo para que nos deje un mensaje a los oyentes, como para concluir esta charla. Mire, yo primero un mensaje de esperanza. Siempre que llovió paró. Está claro que hay una opción, que es un gobierno peronista, con un equipo económico peronista, que no hay ninguna necesidad, no es un tema de un hombre en especial, sino es un equipo. Por lo tanto, todos somos prescindibles, así que no hay ningún inconveniente. Esto no incorpora el nombre más allá de algunos compañeros que uno conoce, como puede ser el caso de Pablo Chaliú y algunos más que le tiene máxima confianza. Hay cuadros técnicos en el peronismo de sobra para hacerse cargo de esta situación económica. Para eso tiene que tener un gobierno peronista. La otra opción, que pasó ayer en ese reportaje que vos dijiste en C5N, es bueno, pónganle la capelina color violeta a Alberto como si fuera la reina de Inglaterra en una carroza, los que lo aplauden, los que lo aplauden al costado, y pongan a alguien a gobernar. Bueno, perfecto, eso también sería un gobierno peronista. O sea que institucionalmente hay que buscar el método que ustedes consideren. Esto no tiene ningún problema. Con un equipo económico peronista, y esto puede llegar a tener solución. Si no, es lo que venimos explicando desde hace más de 2 años. Y obviamente el chivo expiatorio de todo esto es Cristina, ¿no? Eso está claro. Sí, van a buscar la mano. Sí. El peronismo le queda organizarse, que es lo que vamos a hacer a través de principios y valores, como herramienta electoral del movimiento peronista. Si nosotros no hubiésemos estado en la campaña, no se hubiese cantado la marcha en ningún acto. No se hubiese hablado de Perón, no se hubiese hablado de Eva, no se hubiese hablado de la doctrina, no se hubiesen organizado los miles de cuadros que están organizados en la provincia de Buenos Aires. O sea que yo estoy muy conforme. Los votos contados fueron pocos. Los votos en las urnas son los que fueron y se contaron los que se contaron y a lo hecho pecho, y son las reglas del juego. Ahora no vas a venir a que estás en la cancha, en la bandeja de abajo, y te quejas porque de arriba escupen. Bueno, muchachos, quejate, pero vos sabés que esto funciona así. Sí, no, es seguir construyendo, es empezar, y que el espacio exista, que eso es importantísimo. Eso es importantísimo, la doctrina existe, la organización existe y el peronismo está vivo. Te mando un fuerte abrazo, gracias por el llamado.
No, y lo importante de una estas charlas es que entre los dos, una eximia abogada y un economista, Gracias. construyen un conocimiento, cada uno con su media verdad, como decía Kirchner, construyen conocimiento que más el conocimiento de los oyentes completa el conocimiento. Y esto es lo importante, porque si sirvió de algo esta charla es para poner blanco sobre negro algunos conceptos que están mal. Y así los diga Cristina, hay que decirle, está mal lo que decís. Lo diga quien lo diga, está mal. Esa carta estuvo mal. Estuvo mal decir que el peronismo tuvo su derrota histórica más importante porque no se pusieron en discusión las políticas peronistas, porque no hubo políticas peronistas en un gobierno socialdemócrata. Estuvo mal la información sobre el tema fiscal, está mal lo que dijo. Y a su vez está mal que haya dicho que ella sabía que se perdía porque se lo tendría que haber dicho a Kicillof para que no festeje y pase vergüenza. Y está mal que se queje de la economía y después diga, me gusta el ministro de Economía que se quede. Porque casi que termina siendo una carta de un estadio en términos evolutivos en tu vida que no corresponde a la edad biológica. Los chicos o los adolescentes son los que quieren todo. Por eso algún día tendrás hijos adolescentes y vas a ver lo difícil que es. Porque quieren acostarse temprano, acostarse tarde, comer, no comer, bañarse, no bañarse. Quieren A y no A todo el tiempo. Bueno, es el estadio de la vida, por eso en los varones se llama la edad del pavo. Claro. Las mujeres no sé cómo se llama. ¿Está bien? Dura algunos años. Algunos le dura un año, otro le dura 2, otro le dura 3. ¿Está bien? Están enamorados del amor en vez de otra persona. Bueno, y está bien. Y si vos sos padre, sabés que vas a pasar por ahí. Ahora, no se puede A y no A todo el tiempo. Sobre todo cuando se es adulto. Si está mal la política económica, hay que cambiar el equipo y solo se puede cambiar el equipo con un gobierno peronista, porque si no, no van a trabajar. Bueno, es muy fácil. Todo lo demás, entonces, es una carta sin sentido. Te mando un abrazo, gracias. Un abrazo enorme, Guillermo, y lo esperamos un día, que sé que estamos lejos, pero un día que venga a visitarnos acá. No están lejos, están re cerquita. Bueno, entonces lo esperamos. No te olvides que soy de San Martín. Te mando un abrazo grande. Chao. Un abrazo enorme, Guillermo. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, una clase magistral de economía, hablamos de todo, me imagino cómo deben estar los celulares. Los que quieran la doctrina del Perón